La lucha contra la criminalidad no es cualquier quítame esta paja, es evidentemente una empresa, un objetivo que tienen que tener todos los estados y tienen que tener presente, evidentemente, que es bien difícil. Estamos hablando de enfrentar por lo regular a grupos organizados, grupos que cuentan con muchos recursos, en algunos casos con más recursos que el Estado, y que por vía de consecuencia tienen la posibilidad de jugar con el sistema. Tanto el sistema de justicia como el sistema político tienen un determinado nivel de influencia y por eso es tan difícil pues lograr acabar de manera definitiva con determinados grupos, especialmente aquellos grupos llamados de cuello blanco, que son los que por lo regular se enquistan en el poder y viven de los recursos, del robo y sustracción de los recursos del Estado. Sin mencionar que muchas veces tanto esos grupos criminales que se dedican a otras actividades ilícitas como narcotráfico, como trata de blancas, pues de una manera u otra logran infiltrar pues los grupos criminales que se dedican a la corrupción administrativa y trabajan de manera coordinada, de forma tal, no solamente de maximizar pues sus ingresos, sino de garantizarse mutua impunidad y mutua eternización en la cosa pública, porque muchas veces entre ambos grupos pues fungen como verdaderos financiadores de campañas políticas y siempre se ha enarbolado ese problema en la República Dominicana de que los partidos políticos en la actualidad pues tienen como fuente primaria de financiamiento tanto el narcotráfico como la corrupción administrativa. Por eso, en los últimos años en América Latina ha estado muy en boga y en uso pues las llamadas colaboraciones premiadas. Una colaboración premiada y traducido al término de los barrios es simple y llanamente premiar a una persona que colabora, que chivatea, que señala y establece la responsabilidad de sus compañeros de crimen. Es una persona que ha participado de manera intencional, conjunta con otros miembros de la organización y a cambio de un tratamiento especial pues, por parte de las autoridades y a los fines de evitar grandes y largas sentencias, pues han decidido colaborar y han decidido, en primer lugar, establecer cómo opera la organización criminal, quiénes conforman la organización criminal, la forma de operación de esa organización criminal, la forma en que se distribuyen los recursos, los datos fundamentales de compañías, de mecanismos de lavado de los recursos que ingresan a esa organización criminal, los mecanismos que utilizan para, en el caso de corrupción administrativa, para robar los recursos del Estado, ya sea mediante el amañamiento, mediante las licitaciones irregulares, cuando se trata de narcotráfico, la forma en que logran transferir y transportar las sustancias controladas. ¿Qué acontece en nuestro país? Que ese es un mecanismo que en los últimos 2 años ha sido muy usado por las autoridades del Ministerio Público. Y siempre personas que tienen un criterio, digamos, en algunos casos, miope, de lo que son los objetivos de la política criminal, lo han criticado, y lo han criticado sobre la base de que, pero venga acá, y cómo usted, en primer lugar, va a agarrar a un criminal, a una persona que de manera intencional, de manera expresa, se combinó con otro para robar al Estado, para transportar drogas, para matar personas, y de pronto lo está premiando no solamente con un trato procesal, no acusándolo, sino además dejándole algunos bienes que han sido producidos como consecuencia de esa actividad criminal. La respuesta es la lógica. Señores, el objetivo fundamental de la política criminal del Estado es la destrucción de esas organizaciones criminales. Y muchas veces esas personas pues tienen informaciones
que son muy útiles al momento de presentarlas en el tribunal. Son muy útiles al momento de conformar lo que es el cúmulo de pruebas necesario para agarrar a los cabecillas. Porque muchas veces esas personas que colaboran con el Ministerio Público, pues ocupan lugares secundarios o lugares de tercera categoría. Pero esos lugares de tercera categoría y lugares secundarios, pues muchas veces arrojan luz y permiten lograr inclusive la colaboración de personas que pueden robustecer la acusación. Con aparente lógica se podrá preguntar, bueno, pero ¿hasta qué punto una persona que tenga que ganar diciendo que Juaniquito Pérez es culpable? Porque de eso depende su libertad y depende que él sea mejor tratado en el proceso y hasta que obtenga su libertad o no sea apresado nunca, es viable, porque espérate, él tiene que pensar en sus intereses y cualquier persona podría decir, bueno, para que la cruz llegue a mi casa, que llegue la del vecino. O sea, para embromarme yo, que se embrome el otro. Y si yo tengo que mentir y decir que él es culpable, perfecto, yo lo digo porque él es el objetivo. Sí, esos son los riesgos. Evidentemente, eso es un riesgo que siempre se corren las autoridades. Pero ¿qué ha establecido la jurisprudencia y la doctrina al respecto? Evidentemente, eso depende de la apreciación que el juez le dé. Obviamente que ningún testimonio de un sospechoso que no es imputado, pero pudo haber sido imputado en un proceso porque participó de manera directa en la comisión del crimen, es cuestionable. Pero si ese testimonio es corroborado, como muchas veces ocurre en determinados casos de corrupción, tanto a nivel local como a nivel internacional, por otros elementos probatorios, pues evidentemente que reviste una importancia capital, máxime cuando estamos hablando de personas que ocuparon la principalía y muy especialmente cuando el testimonio de esas personas concuerda perfectamente con circunstancias, concuerda perfectamente con otros testimonios, concuerda perfectamente con transferencias internacionales, transferencias de dinero y con hallazgos de otros bienes. ¿Cuáles son los mecanismos que están utilizando las autoridades dominicanas en la actualidad para llegar a esos acuerdos de colaboración premiada para lograr la condena de los cabecillas de los casos de corrupción que actualmente están cursando en los distintos tribunales? Bueno, son dos mecanismos fundamentalmente. Hasta ahora no se ha revelado, pero son dos mecanismos. El primer mecanismo que puede utilizar el Ministerio Público es el del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es simple y llanamente la renuncia del Ministerio Público de someter a una persona sobre la base de su colaboración, mecanismo que solamente aplica en los casos declarados complejos, en los casos de criminalidad organizada. Es decir, a cambio de tu colaboración, yo no te acuso, yo no te proceso. El otro mecanismo es el llamado juicio penal abreviado, que opera en función de las circunstancias y que tú te declaras culpable, perfecto, tú estás culpable, tú vas a ser condenado por el juez de la instrucción a la luz de un acuerdo y que en definitiva, eso te va a permitir llevar una carga menor del proceso. En ambos casos, tanto en los acuerdos que implican el archivo por criterio de oportunidad como por juicio penal abreviado, la ley, la doctrina, la jurisprudencia ha establecido como requisito fundamental para la validez de esos acuerdos y para inclusive de la sentencia, el cumplimiento. Es decir, que esas personas que han sido premiadas tienen que hablar y tienen que decir la verdad. Me preguntarán con aparente lógica, ¿y qué sucede? Se llevan todos los bienes. Miren, les tengo una mala noticia a aquellas personas que tienen ese criterio. La ley que fue aprobada anteayer por el Congreso Nacional, que es la ley de extinción de dominio, pues perfectamente puede ser, a la luz de que es una ley eminentemente procesal, puede perfectamente, en los casos donde se establezca que determinados bienes de todos los involucrados en procesos ilícitos
a la luz de lo que establece esa ley, porque la ley de extinción de dominio no necesariamente es para perseguir los bienes producto o instrumento de un delito, sino de actividades ilícitas, como lo refiere la ley, inclusive de enriquecimiento ilícito. Esas personas pueden perfectamente ser perseguidas a la luz del carácter autónomo de esa persecución. Evidentemente que en la República Dominicana hemos abierto las compuertas a la colaboración y a la lucha contra la criminalidad organizada, y ahora con el instrumento de la extinción de dominio pueden ser perseguidos muchísimas fortunas, muchísimos patrimonios que han sido producto de actividades que se han constituido en perjuicio de los intereses del pueblo dominicano, y definitivamente eso es un paso positivo hacia el desarrollo de la República Dominicana y al establecimiento de un régimen de consecuencias real en nuestro país. Llévatelo.